Como bien sabemos, además de estas operaciones, recordemos que DFD nos sirve para expresar algoritmos, que es el propósito de este ejercicio. Pero pues lo que nos preguntábamos es, bien, ¿qué es un algoritmo? Como lo veíamos quizás en algún momento en alguna de las clases, decíamos que el algoritmo pues era una palabra que normalmente no usamos con cotidianidad, pero realmente sí en la vida práctica. El algoritmo, pues como vemos allí, proviene del árabe al-Khwarizmi, es una etimología árabe y básicamente de lo que nos expresamos cuando reconocemos un algoritmo es que es un problema que tiene que ser resuelto. Normalmente un algoritmo es un proceso de solución a un problema, básicamente. Entonces vamos a poner un algoritmo en este caso, por ejemplo, para solucionarlo. Nuestro algoritmo será, por ejemplo, y que seguramente lo estaremos expresando de esa manera, decir, hacer un algoritmo que tome 3 variables y obtenga su promedio. Para hacerlo, entonces devolvámonos ahora sí a DFD para hacer el ejercicio. Vamos a tomar 3 variables, entonces decíamos que ya no estamos con la variable A y B, sino que también vamos a incluir en este caso la variable C. Incluimos la variable C. Decíamos entonces que vamos a obtener su promedio. Para obtener el promedio, ¿qué necesitamos hacer? Primero necesitamos hacer la suma de las variables, ¿cierto? Entonces decimos que nos sume, que nos obtenga una suma que es A más B más la variable C. Nuevamente entonces, más la variable C. Y que nos obtenga la división, que si estamos hablando de 3 variables, entonces el promedio sería, vamos a capturarlo como tal, como dice, el promedio sería la división de la suma, que ya la obtuvimos al hacer la operación de A más B más C, la suma dividido las 3 variables. Ese es un promedio básicamente. Entonces le decimos aceptar y ya al final podemos decir, en el resultado podemos decir el promedio es, y recordemos que la variable promedio ya la habíamos bautizado como tal, como promedio. Ya le podemos decir aceptar. Bien, verifiquemos el ejercicio. Para verificarlo, entonces simplemente ponemos a correr la operación. Nos pide las 3 variables, valor 1, digamos que sean notas de 1 a 5, entonces que el estudiante haya sacado 5, que haya sacado 4 en la siguiente y que haya sacado 4 con 2 en la siguiente. Cuando le decimos continuar, ingresé 4 con 2 y resulta que el sistema necesita que yo le ingrese 4.2, entonces vamos a ajustar este valor y le decimos que nos ingrese 4.2. Ya le podemos decir continuar y como pueden ver allí, el sistema ya nos saca el promedio. Ya hizo todas las operaciones a nivel interno, ya hizo la operación de suma de las 3 variables, e igualmente hizo la operación del promedio, es decir, la división de la suma de las 3 variables entre 3, y ya nos saca por salida el resultado. Recordemos que las operaciones las hace internamente y lo único que nos muestra es la impresión por pantalla. Ya le podemos decir continuar y como pueden ver, la ejecución terminó exitosamente. Bien, ahora en medio de las operaciones que se pueden hacer con DFD, tenemos una opción que es esta precisamente, el árbol de decisiones o los condicionales. Lo vamos a tomar de aquí y vamos a colocarlo para que veamos cómo se comportaría. Se comporta de esta manera, en donde en la parte central colocamos la condición y si la condición es no, pues se riega por esta rama y si la condición es sí, pues va por esta otra rama. Igual, si desea que vaya la condición sí a este lado y no a este otro lado, pues simplemente se hace doble clic en el árbol o en el rombo y se le dice que la condición verdadera vaya por la izquierda y la otra vaya por la derecha. ¿Cómo operaría el condicional? Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo podría ser, vamos a colocar una variable. La variable nuevamente vamos a llamarla A, nuestra famosa variable A. Y le vamos a decir que en la condición que si la variable A
es igual a 10, entonces sí, que el sistema nos diga aquí al lado izquierdo, cuando la variable se cumpla, es decir, cuando la condición se cumpla, que diga sí. Vamos a ponerlo con varias is para que sea muy notoria, y si no, pues simplemente va a decir que doble clic en el aviso. ¿Qué nos va a decir el aviso? El aviso va a decir que no. Bien, entonces como pueden ver allí, cuando ejecutamos la operación, simplemente clic en la ejecución nuevamente. Él nos pregunta el valor. Si le dijéramos 4, como pueden ver, el sistema ya nos da la salida no, porque claro, no se cumple la condición. Digámosle continuar para terminar y vamos a ejecutar de nuevo. Al ejecutar de nuevo vamos a darle esta vez la condición que nos pide. Vamos a decirle 10, le decimos continuar y como pueden ver allí ya la impresión por pantalla, como lo habíamos colocado que nos dijera sí, nos coloca el sí en la salida. Y bien, aquí terminamos entonces esta operación. De ese modo trabajarían los condicionales y con base en ello entonces vamos a empezar a trabajar unos pocos algoritmos. Bien, estamos nuevamente en el ejercicio y la pregunta es hacer un algoritmo que diga si un número es positivo o negativo. Como pueden ver, cuando ya establecimos la condición sí, esto nos indica que normalmente tendríamos una condición o un condicional, o tendríamos que trabajar con un árbol de decisiones. Para hacerlo, pues entonces nos vamos a ir a nuestro programa. Recordemos la operación que tenemos que hacer si un número es positivo o negativo. Primero, pues claro, le decimos al sistema que nos pida el número. Para ingresar el número, entonces recordemos que tenemos que tener la cajita para colocar la variable, nuestra famosa variable a. Vamos a preguntar si la variable a es positiva o negativa. Entonces vamos a colocar nuestro condicional y le vamos a decir que si a, entonces en este caso es mayor que 0, si es mayor que 0, entonces, y si se cumple la condición, vamos a decir que sí y que nos arroje un dato que diga positivo, simplemente con la comilla simple. Recordemos que los avisos se colocan con la comilla simple, y si el dato diera menor que 0, pues simplemente vamos a decir que lo coloque aquí, comilla simple, negativo. Bien, estamos listos entonces a operar. Clic en la ejecución, digamos que el valor sea 4, continuar, y miren que nos dice que es positivo. Ya terminó la operación, vamos a volver a ejecutarla, en este caso por ejemplo para ingresar un número negativo, a ver si nos dice si es negativo, por ejemplo menos 5, decimos continuar y como pueden ver allí nos dice que el resultado es negativo. Ok, hay otro tipo de condicionales que pueden resultar con otras operaciones que veremos enseguida.